el capítulo 20 y el verso número 6. Libro de los Proverbios, capítulo 20 y el verso número 6. Voy a dar en la palabra del Señor, Proverbios 26. Dice la palabra del Señor: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Voy a repetir Proverbios capítulo 20, verso número 6. Dice la palabra del Señor: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche, que trate con nosotros y que la palabra de Dios sea glorificada. Oremos al Señor. Soberano y buen Señor Jesucristo, quiero darte gracias, Señor Jesucristo, en esta noche por permitirnos estar congregados, Señor Jesucristo, en torno a ti. Quiero alabarte, quiero glorificarte con tu palabra, Señor Jesucristo. Úsame, Señor Jesús. Habla a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. En el nombre tuyo, Jesús, clamamos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Bueno, el tema en esta noche, esto es un culto de carácter general, pero va principalmente dedicado a los caballeros. El tema en esta noche es hombres de verdad. Se necesitan hombres de verdad, ¿sí? Y hay una pregunta en este texto, escrito hace miles de años, en donde dice: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esa pregunta a mí me da la impresión de que bueno, dos cosas. La primera, que hay hombres de mentiras. Hombres de mentiras, porque si dice hombre de verdad, ¿quién lo va a encontrar? Es porque es más fácil encontrar hombres de mentira que hombres de verdad. Eso es lo primero. Lo segundo es que un hombre de verdad es muy difícil de encontrar. Pero yo quiero decirles en esta noche que los hombres de verdad se encuentran en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? No porque estemos chicaneando, no porque estemos aquí tirando pecho, aquí sí hay hombres de verdad, porque eso no es un hombre de verdad. Un hombre de verdad, ahí dice, no es el que está proclamando su propia bondad, no, un hombre de verdad es aquel que quiere imitar a Jesucristo. Aquel que quiere seguir el ejemplo de Jesucristo, aquel que quiere seguir las huellas del Maestro. Entonces, de este pasaje, algo que me llama mucho la atención, algo que me impacta, dice: sí, mucha gente proclama su propia bondad, o en otras palabras, mucha gente chicanea con lo que no es. ¿Sí? Mucha gente proclama que, no, yo soy un duro, no, yo soy tremendo, yo soy esto, yo soy aquello. Cada uno proclama su propia bondad. Pero esto no es de proclamar, esto no es de boquilla. No, esto no es de boca. Esto es de verdaderamente ser. Y eso no se habla, eso se ve. Eso se ve. La gente tiene que decir: este es un hombre de verdad. Y nosotros tenemos que reconocer algo. Tristemente, nosotros sabemos que el núcleo de la sociedad es el hogar, ¿sí o no? El núcleo del hogar, de la sociedad es el hogar. El centro de la sociedad, la parte más mínima, la célula de la sociedad es el hogar. Pero tenemos que reconocer, tenemos que decir tristemente,
que hay una cantidad de hijos huérfanos, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O estoy diciendo mentiras? Hay una cantidad de hijos huérfanos. Hay una cantidad de madres cabeza de hogar, es decir, madres sin esposo o esposas sin esposo. Hay una cantidad de hogares debiluchos, fraccionados, una cantidad de hogares que no son en realidad hogares, porque o falta el padre, o falta la madre, o faltan los hijos. ¿Y todo por qué? Porque no se quieren asumir los papeles correctos en cada sitio del hogar. Se necesitan hombres de verdad. Se necesitan mujeres de verdad. Se necesitan hijos de verdad. Esta sociedad tristemente se está desbaratando porque no hay quien asuma el rol en el lugar que debe estar. Muchas mujeres quieren salir a trabajar. Eso no es malo, porque hoy en día las necesidades económicas, la situación económica, las dificultades están haciendo que la mujer salga a trabajar. Lo triste es que la mujer salga a trabajar y el hombre se quede en la casa, me perdonan la expresión, rascándose el ombligo. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Porque lo correcto, bíblicamente lo correcto es que el hombre sea el proveedor, el hombre sea el que trabaja, el hombre sea el que lucha, el hombre sea el protector, el que está al frente de batalla. Eso es lo correcto, ¿o no? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mis amados hermanos y amigos, necesitamos hombres de verdad. Hombres de verdad. No hombres que se crean machos, no hombres que digan, yo soy un macho, tengo 3 o 4 mujeres. No, eso no es un hombre de verdad, eso es un degenerado. No le llamemos otra cosa diferente. Porque la sociedad ha volteado los valores. La sociedad ha volteado los valores. La palabra de Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, y se unirá a sus mujeres. Pero la sociedad, para la sociedad, un hombre muy macho es aquel que anda con 3 o 4 mujeres. Torcieron la palabra. Y lo triste es que haya mujeres que se presten para eso. Es lo triste. Por eso es que necesitamos hombres de verdad y mujeres de verdad, hijos de verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, quedamos claros en que es difícil encontrar un hombre de verdad. Es difícil. Porque un hombre de verdad solo se encuentra en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es que hay principios. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así es que en la iglesia hay la posibilidad de encontrarlos. No todos son de verdad. Tristemente hay que decirlo. No todos son de verdad. Pero es el lugar donde uno puede encontrar un hombre de verdad o una mujer de verdad, unos hijos de verdad, es en la iglesia del Señor. No. Hombre, no todos serán, pero que los hay, los hay. Gloria a Jesús. Que son escasos, pero que los hay, los hay. Ahora bien, hermanos amados, Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí nos muestra la palabra del Señor uno de los tantos factores que impiden que el hombre sea de verdad. Que el hombre sea de verdad. Uno de los tantos factores, y uno de los tantos factores que impiden que el hombre sea de verdad es el amor al dinero.
raíz de todos los males es el amor al dinero. El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Dios está buscando hombres de verdad, no hombres de mentiras. El propósito de Dios es que seamos hombres de verdad, hombres capaces de asumir responsabilidades, hombres capaces de asumir responsabilidades. Yo lo tuve claro, porque mi papá siempre me enseñaba eso, siempre me enseñaba eso. El día que usted se meta con una dama es porque usted es capaz de responder por ella. Y por eso me casé por allá como a los 26. ¿Por qué? Porque yo no quería asumir una responsabilidad que no era capaz de asumir. Muchachos jóvenes, este mundo está lleno de mujeres madres y es que solteras, cabeza de hogar. Lo peor es que la muchacha y el muchacho en medio de su juventud y en su efervescencia y calor, listo, engendran un muchacho y van y se lo llevan al abuelo y a la abuela. ¿Sí o no? Allá va. Pero necesitamos hombres de verdad que aprendan a asumir las consecuencias de sus actos, a ser responsables por lo que hacen. ¿O no? ¿O será que un hijo no necesita un padre y a una madre? Y estoy dando un solo ejemplo de tantas cosas que necesitamos en esta sociedad. Hombres de verdad, hombres de verdad. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que me encanta de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos capacita, lo que dice aquí la palabra del Señor es que el hombre de verdad, dice la palabra del Señor, hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Amén. Así es que usted quiere bendiciones, sea un hombre de verdad, sea un hombre de verdad. Sea un hombre de verdad. Yo le digo a mi hijo mucho, sí, yo no voy a escupir para arriba y decir, no, él no va a hacer nada malo, no. Si le dan papaya, a lo mejor. Y yo no voy aquí a sacar la cara por mi hijo. Pero yo sí le digo, el día que, lo mismo, el día que usted se vaya a meter con una dama, es porque usted va a responder por las consecuencias, porque yo no le voy a acolitar nada de eso. Entonces, amados hermanos, hay que hacer las cosas al derecho, o en otras palabras, ser hombres de verdad. La palabra de Dios dice, ama la verdad, átala a tu cuello. Tristemente, este mundo nos va torciendo los valores, nos va torciendo los principios, y entonces la gente a lo bueno empieza a decirle malo y a lo malo le empieza a decir bueno. Y no es que allá en la iglesia son muy fanáticos, allá en la iglesia son muy místicos, allá en la iglesia son muy exigentes, y yo por eso, yo no, más bien no sigo. Ata la verdad, átala a tu cuello. Ata la verdad a tu cuello. La palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. La palabra de Dios dice, huye de las pasiones juveniles. Y yo me puse a analizar ese verso. Eso no es solamente para los jóvenes. Los ancianos también sufren de pasiones juveniles. Una hermanita que ya estaba muy enferma, muy achacada, y de hecho como a los 2 o 3 años se murió de enferma, me decía, ore pastor, ore, porque es que yo quiero casarme.
tenía más de 70 años y yo quiero casarme, pastor, ore por mí, que yo... Así es que las pasiones juveniles, eso pica a todo el mundo. Eso no es solamente a los jóvenes. Ay, las pasiones juveniles para los jóvenes. No, huye de las pasiones juveniles. Ahí no está diciendo joven o viejo. Huye, 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 huye. Yo no sé cómo huye usted, pero hasta donde yo tengo entendido, para huir hay que correr. Así es que Dios está buscando hombres de verdad, y a esos hombres de verdad Dios los bendice. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Es decir, que habrá, que es bueno, es agradable. O sea, tiene uno retribución, tiene uno la bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Entonces tenemos que reconocer, este mundo está deficiente. Este mundo tiene grandes necesidades, ¿cierto? Porque no estamos hablando solamente de la parte sexual, no solamente de la parte sexual. Este mundo necesita paz. Este mundo necesita alimentos. Hay países que se están muriendo de hambre. Este mundo necesita educación. Este mundo necesita educación. Hermano, la educación le abre a uno los ojos. Por eso yo invito a los muchachos a que estudien, a que sean reflexivos, a que sean analíticos. Necesitamos mejores gobiernos. El domingo vimos un video de Venezuela. Eso fue parte de lo que hay allá. Eso allá hay un caos. No hay papel higiénico. No le venden mercado al colombiano. Hay que hacer filas para entrar, para comprar algún producto. Y no solamente eso, sino que se lo venden racionado. ¿Cuántos son en su casa? Entonces, más o menos proporcional le venden el arroz, proporcional le venden esto y proporcional le venden lo otro, pero no le venden lo que usted quiere, ni lo que usted puede comprar. Allá la iglesia compró una casa, la iglesia central de Caracas compró una casa, y esta es la hora que no ha podido ocuparla porque el gobierno dice: no, los inquilinos tienen derecho a vivir ahí hasta que quieran. Y la casa es de la iglesia y no se la entregan. Y tampoco pagan arriendo, porque el gobierno dijo: exprópiese. Así. Entonces, ¿será que este mundo no necesita gente de verdad? ¿Será que no estoy hablando solamente en la parte sexual, estoy hablando en todo, en todas las áreas? Necesitamos hombres de verdad, hombres de palabra, hombres que digan la verdad, no la mentira. Personas que no estén sobando el saco y por detrás la cuchillada. No, hombres que sean de frente con la verdad. Hombres, en resumidas cuentas, hombres que sean seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Y le digo, y un hombre de verdad se gana todos los enemigos que quiera, pero todo lo puedo en Cristo. Y si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? ¿O no? Además de que tengo la bendición de Dios. No, tenemos la bendición de Dios, ¿cierto? No estoy hablando solamente de mí, sino cuando soy un hombre de verdad, tengo la bendición de Dios, según la palabra en Proverbios 28:20, ¿cierto? El hombre de verdad tiene muchas bendiciones. Tiene muchas bendiciones. Pero el que se apresura, no solamente a enriquecerse, el que se apresura a ser un hombre de mentira, perderá el año, tarde o temprano. Tarde o temprano, el hombre que no es de verdad pierde el año. Tarde o temprano sale, tarde o temprano. No porque Dios lo eche, ni porque el pastor lo eche, no, porque no era de verdad, era de mentiritas. Pero gracias a Dios, que aquí hay hombres de verdad. Gracias a Dios que aquí hay unas damas que pueden estar tranquilas de que hay hombres de verdad. Hombres de verdad. Hombres de verdad. Bendito sea el nombre de Jesús.
Entonces, mis amados caballeros, hay que asumir los retos, hay que asumir las responsabilidades, hay que ser líderes en medio de un mundo de mentira y de engaño. Hay que ser líderes y verdaderos hombres de verdad en medio de un mundo que vive envuelto en la mentira. ¿O no? Envuelto en la mentira. Mami, si me aceptas, te llevo al cielo. Y lo peor es que lo cree. Se lo cree. Máximo al último piso del Coltejer, máximo. De ahí no pasa. Pero eso es lo triste. Mamita, mi amor, bueno, qué sé yo, te voy a llevar al cielo. Ay, sí. Seamos realistas. Seamos realistas. La vida es muy sencilla, la vida es muy práctica. Seamos prácticos. No nos dejemos, como dice por ahí, no coma cuento, ¿cierto? No coma cuento. No coma cuento. Coma la palabra de Dios. Coma la palabra de Dios. No coma cuento, coma la palabra de Dios. Así es que encontramos hogares sin padre, hijos huérfanos, mujeres haciendo de papá, de mamá, de todo, ¿cierto? De pulpo, porque le toca a las mujeres, madre cabeza de hogar, le toca de pulpo, porque le toca por un lado estar cocinando, por otro lado estar atendiendo a los muchachos, vistiendo, planchando, y fuera de eso ir a trabajar a conseguir algo. Pero tristemente, yo por eso el domingo les decía, hermanas, muchachas, amigas, valórense. El hombre es un cazador. Le escuchaba eso a un predicador. El hombre es un cazador. ¿Y qué hace el cazador? Mata a la presa. Y cuando mata a la presa, se toma la foto con la presa, ¿cierto? El pescado grande. ¿Cuánto pesó? 10 kilos. Ahí está. Pero después de que ya lo pescó, ya se tomó la foto con el pescado, ¿qué hace? O se lo come, en el mejor de los casos, se come el pescado. O lo regala, o lo vende, o lo vuelve a tirar al charco. Ya. ¿Y qué? Hasta luego. Como el fumador. ¿Qué hace el fumador? Se chupa el cigarrillo y después cuando ya está en Cusca, mujeres, con todo el respeto, valórense. Un hombre de verdad es un hijo de verdad. Un hombre de verdad es un hijo de verdad. No me entendieron, se los voy a explicar. Un hombre de verdad debe ser un buen hijo con su papá y su mamá. Un hombre de verdad debe ser un buen hermano. Un hombre de verdad debe ser un buen trabajador. Un hombre de verdad debe ser responsable, serio. Un hombre de verdad debe ser un verdadero cristiano. Sí, así de sencillo. Entonces, la sociedad está debilitada. Las empresas están debilitadas, los pueblos están debilitados, los países están debilitados y han perdido la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho hombre débil. ¿Por qué? Porque hay pocos hombres que son capaces de responder por sus actos. Me metí con una mujer, bueno, hay que responder por ella. Y fuera de eso me metí a tener hijos, tengo que responder por ellos. Entonces, amados hermanos, ¿por qué hay países muriéndose de hambre?
Porque hay hombres débiles, porque hay hombres de mentiras. ¿O no? Por eso, una primera conclusión de esta enseñanza es: necesitamos principios bíblicos. Necesitamos vivir principios bíblicos. No es conocer principios bíblicos, aquí todos los conocemos. Y afuera también. El mundo conoce principios bíblicos, pero no es conocer principios bíblicos, es vivir una vida conforme a Dios quiere. Hay que vivir según los principios bíblicos. Y no estoy hablando solamente con los caballeros, aunque hoy es culto de caballeros. Las madres también deben vivir según principios bíblicos. Los hijos también deben vivir según principios bíblicos. Que las ancianas les enseñen a las jóvenes a estar, ¿qué? Sujetas a sus propios maridos. Pero yo me encontré con una, me van a perdonar, y no es una cosa común, pero me encontré con una hermana anciana. ¿Sabe qué le dijo a su hija? Se iba a casar la hija. Le dijo: mija, si ese hombre la trata mal, aquí está su casa, aquí está su cama, yo no se la voy a desbaratar. Pues no le desbarató la cama, pero le desbarató el hogar. Porque al primer problema, la muchacha aterrizó a su cama, estaba todavía armada, y era una hermana. Hermanos, necesitamos principios bíblicos. Ahora, ser hombre de verdad no es decir: yo sí tengo músculos, vea, yo sí tengo fuerza, levanto esta botella. No. Yo sí soy capaz de gritar a mi esposa. Y ahí sí, cuando yo hablo en la casa, ahí sí, todo el mundo se esconde. Eso no es ser un hombre de verdad. Eso no es ser un hombre de verdad. Hombre de verdad no es el que tiene que maltratar a los demás. Necesitamos principios bíblicos. No cambiemos los roles que Dios nos ha marcado a través de las Sagradas Escrituras. No cambiemos eso. Primera a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Dice la palabra del Señor ahí en la preeminencia del amor. En la preeminencia del amor, capítulo 13 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y el verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Yo quiero decirles, hermanos, yo lloro. Y no pocas veces, soy muy llorón. Yo lloro muchas veces, y no solo de alegría, muchas veces de tristeza, lloro. Pero nosotros tenemos que madurar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, me portaba como niño porque era un niño. Pero yo ya tengo 51 años, yo ya no soy un niño. Yo no puedo estar diciendo: mamá, me están mirando feo. Mami, es que no me aman. No puede ser, no puede ser. Yo ya soy un viejo. Yo no puedo, yo tengo que despojarme. Yo era niño. Y cuando era niño, tuve la oportunidad de llorar y mamá, papá, me están pegando, un compañerito me pegó. Sí, tuve la oportunidad, pero eso fue allá. Yo aquí ya no soy un niño. Ya no soy un niño. Cuando era niño me tenía que portar como niño. Por eso, hermanos, permitamos que los muchachos pequeños quemen la etapa. Ellos tienen que quemar la etapa de llorar, de correr, de brincar, de aporrearse, de sufrir. Pero cuando ya pasa el tiempo,
No, cuando yo era niño hablaba como niño, vivía como niño, porque era niño. Mas cuando, bendito sea el nombre de Jesús, cuando ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. Lo dejé a un lado, lo dejé a un lado, lo dejé a un lado. Hay que dejar de ser niños y empezar a ser verdaderos hombres. Verdaderos hombres. Hombres de verdad, no hombres de mentiras. Y la palabra de Dios dice muy claro: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así es que, amados hermanos, necesitamos un proceso de transformación, eso sí. Fuimos niños, adolescentes, jóvenes, y en cada etapa hay una característica o varias características. Y cuando uno llega a ser hombre, también hay características, ¿cierto? Hay características. Cuando usted ya llega a ser un hombre a trabajar, o no es lo que le decían a uno los papás: mijo, ya es hora de que empieces a trabajar, ¿cierto? Eso es lo que le decían a uno el papá y la mamá. Ya iba llegando uno a los 18 y ellos iban contentando, ¿cierto? Ahora sí van a ayudar. Y si uno no se ponía a trabajar, ¿qué hacían? O estudia o se va. Y muchos preferían irse, ¿cierto? Esto es un proceso y no nos podemos quedar niños. Los niños quieren asumir roles que no son capaces de hacer, ¿cierto? Si a un niño lo ve a uno de pronto cargando esto, y entonces ellos también quieren: yo ayudo, y se meten ahí y no hacen nada porque no son capaces. Los niños quieren hacer roles y desempeñar trabajos que no son capaces de hacer. Pero ya siendo hombres, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Un hombre tiene que buscar una mujer tiene que buscar un hombre, pero la mujer debe responder por su hogar y el hombre debe responder por su hogar, en los papeles que cada uno tiene que hacer. Efesios capítulo 4 nos habla la palabra del Señor de un crecimiento. Nos habla de un crecimiento. Y dice Efesios capítulo 4, versos 13 en adelante, dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ese varón perfecto dice que es a la medida de ¿quién? De la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense hasta dónde tenemos que llegar. Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Será que nos falta mucho o poco? Nos falta mucho. Yo mismo tengo que reconocer, nos falta mucho. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Dejar lo pasado y vamos para adelante y vamos para arriba en el nombre de Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, un varón de verdad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, ¿para que qué? 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque un niño fluctuante le dan un confite y se va. Por eso es que, padres de familia, hay que decirle a los niños y a las niñas: no se deje engañar de un confite. No vaya a recibir dulces a nadie, ¿cierto? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿del qué? Del hombre de mentiras, del hombre del error, del hombre engañador, hombre no de verdad, sino de mentiras. Por eso nosotros tenemos que amar la verdad, amar la verdad. ¿Para qué vas tanto al culto?
Eso no. Dios sabe, eso es lo que dice siempre, eso es lo que dice siempre el diablo, Dios sabe. Dios sabe que no, eso no hay necesidad de, sino los domingos. No te dejes engañar, ama la verdad, átala a tu cuello. La palabra de Dios lo que dice al contrario. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que nos tenemos que alegrar es con venir a la iglesia. Yo me alegro con verlos a ustedes, me hacen mucha falta. Así es que sigamos la verdad en amor y crezcamos. Oiga, y crezcamos, verso 15. Verso 15. Sino que siguiendo ¿quién? ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que si yo quiero seguir la verdad, tengo que seguir ¿a quién? A mi papá, a mi mamá, al pastor. No, tengo que seguir a Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, en amor. Si alguno habla en lenguas y no tiene amor, de nada le sirve. Eso dice la palabra del Señor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién es la cabeza? No es el pastor. Porque es que hay gente que le tiene más respeto al pastor que a Cristo. ¿Cierto? Están de pronto por ahí con el radio en música que no es la adecuada. La Voz de Colombia, no. La Voz de Colombia. Y toca el pastor. Ta, 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 ta. Y antes de abrir, corren a apagar el radio. Pastor, ¿por qué no me avisó que usted iba a venir, pastor? Y es una vergüenza. Y uno ve caras rojas, sonrojados, ¿cierto? Pastor, ¿por qué no avisó que iba a venir? Cuando el pastor de los pastores estaba ahí ya. Entonces a veces respetamos más al pastor. Y eso está bien, hay que respetar al pastor. Yo no estoy diciendo tampoco que me respeten. Hay que respetar al pastor, pero hay que saber que el pastor de los pastores está las 24 horas del día con nosotros. Entonces dice, crezcamos en unas partes, no, en todo, pero crecer en aquel que es la cabeza. La cabeza nuestra es Cristo. Esto es Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. Así es que lo que dice la palabra del Señor aquí es que si no crecemos en Cristo, somos como niños fluctuantes que le regalan un dulcecito y va por cualquier lado, de un lado para otro, y todo el mundo lo manipula y todo el mundo lo lleva y todo el mundo, y cuando menos piensa no tiene a Cristo. Niño fluctuante. Pero hay que crecer en Cristo Jesús para ser un verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. No nos dejemos llevar por las circunstancias. No nos dejemos llevar por los problemas. No nos dejemos llevar por los vientos, por las tempestades o por las dificultades. La meta está arriba en el cielo. Tenemos que llegar hasta Cristo Jesús, a la estatura de la medida de un varón perfecto. Alabado sea el nombre de Jesús, hasta que todos lleguemos a ser un varón de verdad. No que proclame su propia justicia, no que proclame su propia bondad, no que proclame su propio. Es que la palabra de Dios dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, es que yo no. Somos lo que somos por la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hay un panorama. Es que este tema no lo quiero dejar mucho. Voy a utilizarle unos 5 minuticos más. Jeremías capítulo 5 verso 1. Mira el panorama triste
que tenía el pueblo en el momento de Jeremías, pero que también lo tiene hoy tristemente el universo, la tierra. Un panorama triste, un panorama desolador, un panorama demasiado malo. Jeremías capítulo 5 verso 1 dice: recorra las calles de Jerusalén y mire por todas partes, dice la palabra del Señor. Infórmese, busque en sus plazas a ver si halláis algún hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. ¿Y qué dice? Y no lo encontré. Hermanos, nosotros tenemos que ser honestos. Nosotros tenemos que ser integrales. Nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos. No solamente hoy en día la situación de la sociedad está grave, también en esa época estaba mala. Pero también en esa época Dios se reservó gente que no doblaba rodilla ante los Baales, gente que era verdaderamente de Dios. Pero tristemente en la ciudad de Jeremías, Dios le tuvo que decir a Jeremías: Jeremías, vaya por las calles, vaya por las avenidas, vaya por todas partes, mire, busque, a ver si encuentra un hombre, pero un hombre que haga justicia, un hombre que busque la verdad, un hombre que sea un hombre de verdad. Y si usted lo encuentra, yo perdono a esa ciudad. Vea, hermanos, Dios no nos ha consumido por su misericordia y porque todavía hay, aunque sea difícil de encontrar, todavía hay hombres de verdad. Todavía hay hombres de verdad. Job 1:1, termino con esos dos textos, Job 1:1 y Daniel 1:8. Job 1:1, vamos a mirar Job 1:1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sabe una cosa, Job ya murió, no está sobre esta tierra. Qué bueno que el Señor dijera de nosotros: hubo en la tierra de Belén las violetas un varón llamado fulano de tal. Este hombre era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que aunque le gustaba el mal, que aunque era, como hemos venido hablando en el tema de la santidad, aunque era un hombre diabético, no comía azúcar, aunque era un hombre que por naturaleza había sido inyectado con el pecado, aunque estaba inclinado al pecado, no pecaba, era un hombre recto, un hombre correcto, un hombre perfecto, un hombre de verdad. Necesitamos hombres de verdad. El mundo necesita hombres de verdad, mujeres de verdad, hijos de verdad. Y terminemos en Daniel 1:8. Ahí terminamos. Daniel 1:8. Un joven. Porque es que hay gente que dice: es que yo soy joven. ¿Qué pecado de mí que es que yo soy joven y el joven es muy débil? Mentiras del diablo. La gracia, lo bueno del joven es su fuerza, su fuerza, su energía. Es que yo soy joven. Daniel era un muchacho joven y fue llevado cautivo, apresado por el pueblo enemigo, y fue escogido, fue seleccionado especialmente para que aprendiera allá en la tierra de Egipto, allá aprendiera las costumbres, ¿cierto? Aprendiera esas costumbres. En Babilonia. Fue llevado preso hasta Babilonia. Y en Babilonia el rey dijo: bueno, escójame unos cuantos, los más perfectos, los mejores, escójamelos.
denle la mejor comida, denle la mejor porción de alimento, denle lo mejor. Y eso sí, pónganles maestros que les enseñen las costumbres nuestras. Bueno, en fin, era un muchachito. Y la palabra de Dios dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él dio una orden que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, voy a poner en juego mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres y comer y beber agua. Compara luego nuestros rostros. En fin, consintió. Y dice el verso 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Se veían mejores, se veían más rosaditos, se veían muchísimo mejor. Hermanos, cuando uno está en las manos del Señor, el Señor nos rejuvenece como el águila. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor nos da nuevas fuerzas, el Señor nos da nuevas energías, el Señor hermosea nuestro rostro, el Señor, hermano, hace cosas maravillosas con nosotros. Pero todo, ¿por qué? Porque hubo un joven que dijo, no me voy a contaminar con la porción de la comida del rey. El mundo te ofrecerá muchas cosas. El mundo te dirá, esto, mira esto y mira aquello y escoge, te pongo una gama de cosas para que tú te sientas bien. Pero qué bueno que así como Job, Dios dijo de él, este es un varón perfecto, temeroso de Dios. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y salió su vida rejuvenecida y más estable, entonces nosotros también. Ya no está Job, ya no está Daniel, ya no está ninguno de aquellos. Estamos usted y yo. Pero qué bueno que nos pongamos en las manos del Señor Jesucristo. Qué bueno que dejemos de ser niños fluctuantes y aprendamos a crecer en el nombre de Jesucristo y lleguemos a ser varones perfectos. Estemos de pie y démosle gracias al Señor Jesucristo. Dios es maravilloso, bendito sea el nombre de Jesús. Él quiere lo mejor para nosotros y la sociedad necesita de nosotros. Pero si nosotros somos hombres de verdad, vamos a orar en el nombre de Jesús.